principales. Vayamos al otro método, el método de Schmermann. Y otra vez estamos hablando de asentamiento inmediato a partir de ensayos de campo. ¿Qué ensayo de campo está aquí atrás? El ensayo de campo es el CPT. Y hemos dicho que en este ensayo se introduce un cono y como resultado se obtiene un valor de Q sub C, que es la resistencia en la punta. Y el resultado, lo hemos visto eso en el primer día de ver asentamientos, hay ecuaciones que a través del Q sub C me llevan al E, en una arena E'. Por lo tanto, cuando hablamos de este método de Schmermann, ya empezamos viendo una ecuación y esta ecuación trae un E. Y uno dice, ¿acaso no debería ser esta ecuación asociada con las primeras solo el método elástico? La respuesta es no, porque realmente este E se lo obtiene del ensayo de campo CPT. Y aquí uno lo ve solo como E, pero con esta aclaración nos queda claro por qué estamos en esta categoría de ensayos de campo. Primera cosa dicha. Segunda cosa dicha, ya está ahí la ecuación. Dice, para poder hallar un asentamiento hay que simplemente encontrar unos factores C1, C2, C3, la carga neta y, como siempre, un factor de influencia, el módulo E y un cierto espesor delta Z. Y eso es lo que queremos ver. ¿Qué es qué? Y para aclarar bien las cosas, decimos debajo de una fundación, vamos a empezar por este factor I y todo el resto se va a aclarar a partir de aquello. Dice, este factor I tiene que ver con el factor de influencia de la carga. Cuán profundo influye esta zapata y cuánto se comprime por debajo. Y primera idea, uno dice, ese nivel 0 es la profundidad de influencia. Entonces, si yo tengo una zapata a esa altura, a ese nivel 0, dice, esta es una profundidad B, esta es una profundidad 2B, esta es una 3B y esta es una 4B. Y dice, hay una primera posibilidad, que nuestra zapata tenga una relación L sobre B igual a 1. Por lo tanto, ¿cuánto se va a comprimir? Dice, para una zapata L sobre B igual a 1, 2 veces B. Y hay una influencia en la profundidad. Dice, a nivel de fundación, la influencia que Schmermann ha visto en arenas está relacionada con un 0,1. Conforme aumenta la profundidad, la influencia es mayor. Y cuando llega a B medios, es máxima, con un valor IZ o I pico. Y luego disminuye linealmente hasta S. Perfecto. Dice, y si la otra fundación es L sobre B mayor que 10, otra fundación que tiene esa relación entra ahí y a partir de el centro de esa fundación flexible, entonces uno va bajando y dice, una relación así no acaba en 2B, tiene influencia hasta 4 veces B. Y no parte de 0,1, sino de 0,2 y baja hasta otro valor a B y después lineal hasta 4 veces B. Entonces, el factor de influencia que viene ahí depende de la fundación, si es cuadrada o si es continua. Y estos valores vienen dados por el criterio de Schmermann y los ensayos que hizo. Perfecto, esa es una primera idea muy simple y esa es la primera idea que queremos enfatizar acá. Y decimos, voy a yo suponer que mi fundación es cuadrada. Esta es la fundación, L sobre B igual a 1 cuadrada. ¿Y dónde está la fundación? Hagamos el dibujo para que no se nos pierda. Y decimos la fundación, el nivel de fundación está ahí. Esa es la zapata. Y de alguna manera hay una carga encima de la zapata y hace una carga neta a ese nivel. Entonces, debajo del nivel de la fundación, no importa que esa profundidad sea 2, 3 metros, 4, lo que sea, ahí actúa la zapata y ahí hay una carga neta al nivel de fundación. Esa es la clave. Y cuando uno vuelve aquí, dice, a ver, eso involucraría que ahí está mi fundación, que realmente esta finalmente es una carga neta y que esa profundidad es D sub F. Y aquí abajo, dice, aquí abajo voy a yo encontrar un cierto esfuerzo y algunas veces voy a necesitar calcular ese esfuerzo cuando tenga B medios y algunas veces voy a necesitar calcular ese esfuerzo cuando tenga B, a una profundidad B. Y antes de colocar la fundación, por eso va al lado y subrayamos eso, antes de colocar la fundación, tengo yo una carga a nivel de fundación y otra carga a esa profundidad antes de colocar la fundación. Y antes de colocar la fundación, entiendo que este valor es Q sub 0', el mismo de siempre, que la carga neta es Q menos Q' 0, y que ahí abajo, a cualquier profundidad o a B o a M medios desde este nivel, hay un esfuerzo vertical. Un esfuerzo efectivo vertical es el total menos la presión de poros. Entonces, con eso dicho, entiendo muy bien que por debajo se da el factor de influencia. Ahí arriba dice el factor de influencia es 0,1 y influye hasta 2 veces B la fundación que yo tengo. Y el pico está B medios. Y me dice, ¿cómo va a calcular el pico? Ese valor es 0,5 más 0,1 de la raíz de la carga neta por sigma prima B. Y aquí abajito, y está en su texto, dice, ¿dónde está aquí? ¿Está a B medios o a B? Aquí dice que en fundación cuadrada está a B medios ese pico. Por lo tanto, esto es B medios. ¿Y cuál es el esfuerzo antes de colocar la fundación? A B medios de profundidad es sigma prima B. Ahí se pone sigma prima B. Arriba la carga neta y ese es el valor para I. Consecuencia, el factor de influencia realmente conocido en la parte superior es 0,1. A B medios de esta ecuación va a dar un valor y a 2 veces B se acaba y es 0. Entonces, lo primero que hemos definido es que representa ese factor de influencia.
La ecuación era una sola, era esta. Yo estoy primero tras ese valor y entiendo que debo ver si la fundación es cuadrada o continua. Si la fundación es cuadrada, y he entendido que en la parte central de la fundación flexible, el punto inmediatamente por debajo tiene un factor de influencia de 0,1. A B medios tiene un y pico. Ahorita me voy a inventar un valor que podría salir de esa operación y digo que sea, aquí está, ahí ese, que sea 0,5. Pero queda claro que podría ser 0,4, no 0,6, porque no menos de 0,5. Podría ser 0,6, 0,7, dependiendo de este valor. Entonces me voy a inventar y le pongo 0,5 y aquí es obviamente 0,0. Y veo la relación lineal. Entonces eso me lleva a poner una línea aquí y decir, solo porque hay una relación lineal, voy a yo poner una línea ahí y decir, arriba hay un estrato y abajo hay otro estrato. Este de acá es un primer estrato. ¿Por qué? Porque veo que el factor de influencia es lineal en esa porción. Y este segundo es otro estrato de suelo. Y me pregunto, ¿cuál es el módulo E de este primer estrato? De ese. Entonces digo, ese es un E', porque yo conozco que ese estrato es 1. Y este otro puede ser el mismo estrato, que puede tener el mismo valor de E, pero yo le digo, es un E'2. O si realmente el CPT me diera otros valores, yo tuviese varios estratos. Pero inicialmente le pongo 2 estratos y cada uno tiene un espesor. Y digo, cada uno tiene un espesor. Entonces este voy a llamar delta Z1 y este le voy a llamar delta Z2 y conozco cada estrato. Y aquí está la clave. Y para el primer estrato me es muy fácil, porque la relación es lineal, decir cuál va a ser el factor de influencia. A la mitad ahí yo tengo un valor. Si este es 0,5 y este es 0,1, siempre a la mitad va a ser 0,5 más 0,1 entre 2, ese valor va a ser 0,3. Y si este es 0 y este es 0,5, a la mitad, ese siempre va a ser 0,25, porque ahí se ve que es una relación lineal. Entonces vuelvo a la ecuación y digo, pero ya está todo resuelto. ¿Por qué está todo resuelto? Porque aquí me dice, el asentamiento tiene que ver con unos factores y la sumatoria en los diferentes estratos que se van a comprimir de I entre E por delta Z. Entonces yo digo, en mi esquema, en mi dibujo, ¿cuántos estratos he hecho yo que existan? 2. ¿Cuáles son esos 2 estratos? Este primero, con un delta Z1 conocido, con un E1 conocido y con un factor de influencia 0,3. Y este segundo, con un delta Z conocido, un E2 y un I conocido. Por lo tanto, esta ecuación es clarísima. El I entre E por delta Z más el I entre E por delta Z del segundo hace esa sumatoria para una fundación cuadrada que tenga una compresión 2 veces B. Ahora digo, si la fundación no es cuadrada, es continua, ¿qué haría yo? Si la fundación es continua, entonces igual es una fundación que está aquí arriba, pero no comprime 2 veces B, comprime 4 veces B. Y si comprime 4 veces delta B, el factor de influencia va a ser diferente. Y además, el pico no está a B medios, está a B, pero es la misma ecuación, entonces ahí puedo hallar un valor. Consecuencia, hay una línea recta entre 0, 2 y este factor, y abajo otra línea recta. Entonces no importa cuántos estratos hay ahí abajo, y ahora voy a dibujar que haya otros estratos. Por ejemplo, solo porque me invento cualquier cosa. Digo, aquí a B medios hay un estrato, ¿verdad? Que se lo he encontrado a partir del ensayo CPT. Luego a B hay otro estrato que coincide con ese pico. Y luego no importa dónde hay otro estrato, y después hay otro estrato, y después hay uno más, y después hay otro más hasta ahí. Hay varios estratos, complementando lo que acabo de decir. Y estos estratos no los he creado yo, como hace rato. Estos estratos simplemente existen. Y no me olvido cuál es, si yo tuviese una fundación continua, pero da lo mismo para una cuadrada, ¿qué pasaría con I? Este I se puede determinar y es conocido. Entonces lo primero que me avisa es el pico conocido y además me avisa hasta dónde se comprime. Entonces aquí le pongo una línea adicional porque este último estrato no se va a comprimir entero, solo esta porción, porque hasta ahí nomás se comprime. Entonces digo, ¿cómo yo dividiría todo esto? Es muy fácil. ¿Cuáles serían los valores asociados de E? Aquí diría, o mejor primero, de delta Z. Este es un primer estrato real, este segundo también, este tercero es otro, bien, este cuarto es otro, bien, mantengo los espesores reales de campo, ese es otro, y el último le cambio, donde no tiene que ser el estrato real, porque no se comprime todo, se comprime hasta ahí. Y digo, y para este primer estrato hay un factor de influencia, ¿cuál es el medio? Está ahí. Para el segundo estrato, ¿cuál es el medio de factor de influencia? S. Para el tercero, S. Para el cuarto, S. Y para este quinto, S. Y para el sexto, el valor medio es I. Y como es una relación recta, es una relación lineal, yo puedo saber cuál es ese valor de I. ¿Y cuáles son los valores de E? Obviamente, igual que antes, puedo yo decir, este primero es E1, este segundo es E2, no importa que sean lo mismo, pero en este caso estoy diciendo que cada uno tiene valores diferentes que han salido del SPT, y ahora hay más estratos, y esa sumatoria, en este caso, representaría I entre E por delta Z de cada estrato hasta el punto final. Y a eso se refiere esta sumatoria. Entonces, expresada en una fundación continua o expresada en una fundación cuadrada, puedo yo hacer el cálculo de cualquier cosa. Y llego aquí, otra vez limpio, y digo, la ecuación es una vez más esta misma, y permite hacer el cálculo de fundaciones cuadradas, fundaciones continuas, y por supuesto, algo
intermedio, y ahí viene la interpolación de siempre. Entonces, si uno dice la relación es L sobre B y yo quisiera tener una zapata de L sobre B igual a 3, ¿puedo trabajar? La respuesta es sí. Tengo que interpolar, y esa interpolación me estoy inventando, pero para que quede claro, por ejemplo, va a poder ser esa de ahí hasta ahí. Esta más que todo no es LB sobre 3, más bien por cómo he dibujado y ha salido, es para L sobre B igual a 8, igual a 6, igual a 7, ¿no? Pero ahí está la idea. Entonces yo digo, ¿de dónde ha salido esa curva nueva que es idéntica a las anteriores en el sentido de una recta, luego el valor pico y a continuación otra recta? Pues de la interpolación. ¿Y dónde va esa interpolación? Por ejemplo, digo aquí, donde se nota más claro. Para esta profundidad, para esa profundidad, el factor de I para una zapata L sobre B igual a 1 es ese. El factor I para una zapata a esa misma profundidad L sobre B mayor a 10 es esa. Entonces utilizo este valor y digo, este valor es el I13 para una fundación cuadrada, en inglés S de cuadrada. Y este valor es el valor de I13 para una fundación continua, en inglés también C. Y este valor es la interpolación entre ambos, considerando que este es 1 y el otro es 10. Entonces la diferencia es 9. Y esa interpolación, solo interpolación una recta, y aquí está escrita de esa manera, dice el I13 del cuadrado más un noveno, ahí está la clave, un noveno, porque entre 1 y 10 hay 9, eso es un noveno, del I13 continuo menos el I13 cuadrado, o sea, esta diferencia por el LB menos 1, que dice si estoy a realmente 2 novenos, 3, 4, 5 o 10 de separación, eso es lo que viene ahí, y esta debe entenderse que me sirve para interpolar. Entonces, de esa manera, con esta ecuación muy simple, yo puedo determinar la línea roja para diferentes profundidades y la línea esta otra roja para diferentes para otra sección, pensando en que cualquiera sea la sección, conociendo el I13 para continuo y para cuadrado, ahí aparece el LB. Entonces, el nuevo factor es ese. Y si ese es el nuevo factor, ¿hasta dónde debo yo considerar que se comprime? Hasta ahí, ¿no? Ya no es ni 4 veces ni 2 veces, es eso. Entonces, si todo es homogéneo, me basta dividir en dos partes, en esta primera y en esa segunda. Entonces, esto involucrará un delta Z1 con un E y un I, y esto involucrará un delta Z2 con un I y un E, y listo. Esa es la manera en la que yo puedo trabajar. Entonces, visto otra vez la idea de continuo, la idea de cuadrado, la idea de cualquier relación rectangular y qué son los factores I, ha quedado explicado. Podemos seguir adelante y decimos, esta ecuación tiene más términos que han sido repetidos varias veces, y decimos, ¿cuáles son los otros términos? Este es obvio, la carga neta, y luego estos tres términos. C1 dice, está relacionado con cuál es el nivel de fundación. Dice, aquí a este nivel de fundación hay una carga efectiva antes de colocar la fundación, Q'0, y a nivel de fundación hay una carga neta. Entonces, este coeficiente C1 es 1 menos 0,5 Q'0 sobre la carga neta. El C2 dice es un factor de tiempo. Ya hemos hablado en Burland y Burbidge que evidentemente estos autores dicen, si bien es una arena y debemos pensar que solo es inmediato, en sus pruebas han podido ver que es más que 1. Pero nosotros no vamos a meternos en el tiempo, solo vamos a decir, como este es un asentamiento inmediato, C2 vamos a tomar como 1. Y C3 está relacionado con la geometría. Para L sobre B1, por decir algo, 1,03 menos 0,3, 1. Y siempre debe ser mayor a 0,73. Entonces, si sale 1 es mayor a 0,73. Si, por ejemplo, esto es 10 sobre B, eso involucra 0,30. Entonces, uno pone 1 menos 0,30 y le sale 0,70. Y dice, eso ya es menor que 0,73. Entonces, ya no utilizo 0,70, sino que introduzco, porque en el fondo es eso, L sobre B mayor que 10, ahí es el límite. Entonces, dejo eso como 0,73, aunque al calcular L sobre B me salga 15. Pues y al introducir aquí, ya por esta condición, ya a partir de ahí es lo mismo, máximo 0,73. Esa es básicamente la idea. Entonces, y eso hace y completa lo que es esta ecuación. Por supuesto que hay un problema, y se empieza el problema con una fundación 4x4 cuadrada, y hay que hallar el asentamiento para estas relaciones obtenidas del CPT, como la carga neta y después el factor de influencia, y ver qué estratos coinciden, si se necesita añadir otro para que pase por el medio y pueda calcular bien delta Z, pueda calcular bien I. Eso es lo que tienen de ejercicio. Y de esa manera hemos acabado el asentamiento inmediato pensando en la ecuación elástica y los ensayos de campo.